Hola a todos, quisiera brindarles unas breves consideraciones sobre el módulo 3, Políticas Públicas, Adaptación y Mitigación, para lo cual quisiera comenzar con un concepto sumamente importante y que considero fundamental, y es el de política ambiental, ¿no? Como el conjunto de directrices, de lineamientos que tienen por finalidad el mantenimiento de las condiciones que hacen posible la vida, propiciando con ello el desarrollo sostenible del ser humano. En este marco quisiera darles o hablar sobre tres aspectos fundamentales. El primero de ellos, los antecedentes de la política internacional ante el cambio climático, en donde quisiera además resaltar dos acontecimientos. El primero de ellos, en 1979, cuando se celebró la Convención sobre contaminantes atmosféricos transfronterizos de larga distancia. Este fue el primer instrumento de carácter internacional que se logró y que está relacionado con aspectos atmosféricos y sobre el cambio climático. Entonces marcó el inicio de una serie de acciones, entre las cuales se destaca que en 1988 se logró el consenso a nivel mundial sobre la vinculación que existe entre el modelo económico y el aceleramiento del cambio climático. Esto en el marco de la Conferencia de Toronto, y que derivó a su vez con la creación del Grupo Intergubernamental de Cambio Climático, que ustedes pudieron observar, pudieron ver su misión y al menos identificar sus principales informes y acciones, ¿no? El otro tema que considero fundamental son los conceptos de política de adaptación y mitigación. La política de adaptación debemos comprenderla como el conjunto de orientaciones que tienen por finalidad reducir los efectos adversos y aprovechar los estímulos positivos del aceleramiento del cambio climático, presentes o proyectados en los sistemas naturales y humanos. Por políticas de mitigación debemos comprender el conjunto de lineamientos también, de directrices que tienen por finalidad, por propósito, reducir las emisiones y aprovechar ya los sumideros de carbono. Entonces esto es fundamental, que ustedes ubiquen, detallen y comprendan esta diferenciación de estas dos políticas que son el núcleo, el eje de la política en sí ante el cambio climático. El último apartado sobre el que quisiera hablar es sobre la política latinoamericana ante el cambio climático. Para ello quisiera iniciar hablando un poco, como recordando también sobre los principales instrumentos de la Convención Marco de las Naciones Unidas ante el Cambio Climático. Ustedes los pudieron observar y son las comunicaciones nacionales, los inventarios de gases de efecto invernadero y las estrategias y planes de acción. Estos instrumentos, a través del desarrollo de estos instrumentos, es que se articulan las políticas nacionales. Por ello, la importancia de los mismos, ¿no? Como característica o con un panorama que tenemos, es que Brasil y México han sido los únicos países que han logrado cumplir con este compromiso establecido en la Convención de elaborar una comunicación nacional cada 5 años, ¿no? Después de la ratificación de la Convención. Por eso los dos países cuentan con 5 comunicaciones elaboradas. Los demás países se encuentran en su mayoría elaborando la tercera comunicación, que eso pues es como el panorama en el cual nos encontramos. En materia de políticas de adaptación, vimos el ejemplo de 4 países. Hablamos sobre Ecuador, hablamos sobre Colombia, sobre México y sobre Uruguay. Teniendo una característica común estos países o estas políticas de adaptación en estos países, y es que hay un énfasis o una priorización, ¿no?, en el sector de recursos hídricos y en el sector agrícola. Y en materia de políticas de mitigación hablamos de 3 países o abordamos 3 países: México, Costa Rica y Chile. México prevé o establece
una reducción, proyecta que en el 2050 tendrá una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero del 50% en comparación con las registradas en el 2000. Por su parte, Costa Rica, en su plan nacional ante el cambio climático, en materia de mitigación, tiene 3 estrategias principales. La primera de ellas, la reducción de las emisiones por fuente. La segunda, la captura y almacenamiento de gases de efecto invernadero. Y la tercera, la creación y consolidación de un mercado nacional de carbono, obviamente eficiente y con participación de los mercados internacionales. Por último, Chile, que de acuerdo con los datos que expusimos y presentamos, fue uno de los países que más aumentó en emisiones, según los registros que vimos. Entre 1984 y el 2003 tuvo un aumento del 300%, establece como finalidad primordial la elaboración de un sistema que les permita lograr tener inventarios tanto nacionales como regionales de manera anual, o sea, realizar un inventario anual y que se actualice en esta anualidad, ¿no? Con ello ser más eficientes y tener datos más precisos y que les sirvan de base para formular e implementar el Plan Nacional de Mitigación. Espero que les haya quedado claro todos los conceptos que vimos en el módulo y, como siempre les recuerdo, estoy totalmente a su disposición, vía mail, vía Skype, estoy a sus órdenes. Les agradezco muchísimo la atención y espero que sigamos disfrutando de este curso. Gracias.